Hola chicos, bienvenidos a una sesión más de nuestra escuela de auxiliares de catequesis. El día de hoy vamos a tener nuestro primer taller bíblico, donde podrás aprender un poco acerca del manejo de la Biblia y algunas de sus generalidades. En el segundo taller profundizaremos un poco más acerca de la Biblia, pero seguramente hoy te llevarás mucha riqueza acerca de la Sagrada Escritura. El objetivo es conocer la Biblia, su división, sus autores y comprender que es Dios quien nos habla a través de ella para dirigir nuestra vida. Como en cada sesión, iniciemos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista. Sacúdenos de nuestras seguridades falsas, enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Haznos humildes, aumenta nuestra capacidad de escuchar, manténnos atentos a las reflexiones de nuestros hermanos, ayúdanos a descubrirte en los demás. Amén. Conociendo la Biblia. Seguramente habrás escuchado en tu formación durante la primaria catequística que a la Biblia también la conocemos como Sagrada Escritura, Palabra de Dios, Buena Nueva, entre otros sinónimos. Y bien, para aprender un poquito más, debes saber que la Biblia está conformada por 73 libros. A su vez, la Biblia la dividimos en libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron antes de Cristo y los libros del Nuevo Testamento se escribieron después de Cristo. Del Nuevo Testamento encontramos 46 libros que podemos dividir de la siguiente manera: el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia; los históricos, con 16 libros; los sapienciales, 7 libros; y los proféticos, 18 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros y los dividimos de la siguiente manera: 4 evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas de Pablo, 8 cartas pastorales y el libro del Apocalipsis. ¿Cuáles son estos libros que conforman cada grupo? Están, como ya mencionamos, los primeros 5 libros de la Biblia que conforman el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En los libros históricos tenemos a Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Ruth, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos.
En el grupo de los sapienciales tenemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y en los libros proféticos encontramos a Isaías, Lamentaciones, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Miqueas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos las cartas paulinas o las cartas del apóstol San Pablo, que son Romanos, primera carta de Corintios, segunda carta de Corintios, Gálatas, Filipenses, primera carta a los Tesalonicenses, Filemón, Colosenses, segunda carta a los Tesalonicenses, Efesios, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y Tito. En las cartas pastorales tenemos Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, Judas y Hebreos. Y al final tenemos el libro del Apocalipsis. Estos son los 73 libros que conforman la Biblia. Otros aspectos generales a saber es que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo, algunos fragmentos en arameo y unos libros en griego. Es importante mencionar que el hebreo fue la lengua del pueblo de Israel. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Toda esta literatura de la Sagrada Escritura fue escrita a mano y se transmitió con copias que también fueron escritas a mano. Seguramente te has preguntado quién escribió la Biblia, o quién o quiénes son los autores de la Biblia. Y bien, el autor principal, el autor central de todos estos libros es Dios. Dios es el que inspira y se revela. Dios no fue quien agarró su pluma y se puso a escribir toda la Biblia, no. Tampoco fue el que dijo: hey, tú, escúchame, te voy a dictar, por favor escribe lo que te voy a dictar. No, tampoco así. Sino que Él personalmente sí llamó y se valió de muchas personas para que lo hicieran. Ellos desde luego fueron escribiendo lo que Dios les inspiraba. De esta manera Dios fue constituyendo el mensaje que Él quería transmitirle a su pueblo. Como coautores de Dios entonces encontramos a todos estos hombres inspirados.
que fueron los que percibieron, experimentaron, relataron y escribieron lo que Dios les fue revelando, cada uno de acuerdo a su personalidad, su educación, su cultura, el ambiente en el que vivían. Es bueno mencionar que todos esos libros fueron escritos en distintos momentos de la existencia humana. También es bueno mencionar que la mayoría de los autores del Antiguo Testamento son desconocidos. ¿Cómo de repente podemos deducir quiénes son los autores de estos libros? Pues cuando los vamos leyendo vemos que el nombre del libro hace alusión al protagonista del mismo. Por poner un ejemplo, tenemos el libro de Job. Ahí Job nos va narrando su vida, su historia. Entonces deducimos que él fue el autor de este libro y por inspiración de Dios lo escribió. La inspiración es la luz y la fuerza del Espíritu de Dios que comunica a los autores para que pongan por escrito lo que Él quiere. Por lo tanto, todo lo que encontramos en la Biblia es verdaderamente palabra de Dios, sin duda alguna. La Iglesia tiene por santos e inspirados, según la fe de los apóstoles, que es la que hoy profesamos, todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque considera realmente escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo a todos estos libros. Seguramente, así conforme vayamos avanzando con estas cuestiones didácticas de la Biblia, te preguntarás: ¿y cómo sé si mi Biblia es católica? Hay una manera sencilla de saberlo. En las primeras hojitas normalmente vamos a encontrar alguno de estos dos o los dos mensajes, o más que mensajes, estas dos leyendas que dicen nihil obstat e imprimatur, que son los permisos que da algún obispo para que pueda imprimirse la Biblia. De esta manera nos cercioramos que nuestra Biblia es católica. Siguiendo un poco ahora con el manejo de la Biblia, ya dijimos que son 73 libros los que conforman la Biblia, cada libro con un nombre propio. Y generalmente en el lenguaje de las citas bíblicas utilizamos signos, siglas, abreviaturas, puntos, comas, etc. Igual en las primeras páginas de tu Biblia vas a encontrar todas las abreviaturas de los 73 libros de la Biblia. Y sí es bueno conocerlo, sobre todo cuando nos vamos a un retiro, a algún tema, a alguna reunión donde de repente hay que leer o nos marcan leer alguna cita bíblica, pues sí es bueno de repente conocer estas abreviaturas para agilizar un poquito la búsqueda en la Biblia. Aquí te pongo 3 ejemplos. Juan lo abreviamos como JN, Éxodo EX y Mateo MT. Antes del nombre o de la abreviatura de alguno de estos libros podemos encontrar un número, y a eso le conocemos como el número del libro, y lo usamos generalmente para distinguir varios libros del mismo título. Por ejemplo, tenemos 3JN. El 3 lo podemos escribir en número ordinal
o en número romano. ¿Y cómo lo leeríamos? Como tercer libro de Juan, haciendo alusión al tercer libro de Juan. 2 Sam, que diríamos segundo libro de Samuel. Pero también podemos encontrar números después de la abreviatura o del nombre del libro. Y cuando lo encontramos después, a esto le vamos a llamar capítulos. Los capítulos son los trozos largos con que se divide cada libro. Por ejemplo, JN 5, que equivaldría a decir Evangelio de Juan, capítulo 5. Y seguramente te preguntarás por qué aquí mencionamos Evangelio. Porque si tuviéramos algún número antes de la abreviatura JN, entonces estaríamos haciendo alusión al libro de Juan. Por ejemplo, primer libro de Juan, segundo libro de Juan o tercer libro de Juan. Pero aquí estamos haciendo alusión al Evangelio. ¿Por qué? Porque antes no encontramos ningún libro. Y el Evangelio de Juan pues es único. Otro ejemplo, aquí ya con un número antes y un número después. 1 Re 2, que equivaldría a decir primer libro de Reyes, capítulo 2. Y verás que después podemos seguir encontrando más números. Y esos números son o hacen alusión a los versículos, que son trozos más pequeños que los capítulos. Son subdivisiones de los capítulos. Por ejemplo, si encontramos JN 5,8, estaríamos diciendo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 8. También vamos a encontrar en las citas bíblicas algunos signos de puntuación. Por ejemplo, la coma. La coma en medio de dos números indica que el primero es el capítulo y el segundo es un versículo. Por ejemplo, JN 5,6. Estaríamos diciendo del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 6. Pero ¿qué pasa si en vez de una coma encontramos un punto entre dos números? Por ejemplo, GEM 3,1.9. Pues aquí estaríamos diciendo capítulo 3, versículos 1 y 9. Es decir, este punto entre dos números significa I. Si en vez de un punto entre dos números tendríamos un guión, y podemos usar el mismo ejemplo, GEM.3,1-9. Aquí estaríamos diciendo Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 9. Creo que si notas la diferencia. En el ejemplo anterior solo estaríamos leyendo los versículos 1 y 9, es decir, solo estaríamos leyendo dos versículos. Pero teniendo el guión ya estamos abarcando todos los versículos del 1 al 9. El punto y coma normalmente va entre dos citas y se utiliza para separar una de la otra. Por ejemplo, JN 10,4.8, punto y coma, 12,9-13. ¿Qué estaríamos diciendo? Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 4 y 8. Y capítulo 12, versículos del 9 al 13.
Y otra manera igual de citar los textos bíblicos es usando una letra S, que normalmente la vamos a encontrar al final de una cita e indica que debe leerse el versículo siguiente. Por ejemplo, LC 11.27S, que equivaldría a decir Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27 y siguiente. Si encontráramos una doble S, estaríamos diciendo que también habría que leer los dos versículos siguientes. Esto no es muy común encontrarlo, pero habrán ocasiones donde seguramente lo vas a encontrar. Ahora te invito, como primera dinámica, a confrontar todo esto que ya vimos con la palabra de Dios. Y para eso vas a buscar en tu Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 38. Si te das cuenta, aquí tenemos el guión, por lo tanto es al. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 38. Puedes pausar el video, tómate tu tiempo para leer las veces que sea necesaria esta cita bíblica y ya después que la leas, continúa con el video. Ya que hayas leído este pasaje que nos habla acerca de una persona que estaba leyendo un pasaje de la Escritura y que de repente por sí solo no pudo entender y comprender, pero llegó una persona enviada por Dios y es gracias a esta persona que él supo comprender lo que estaba leyendo. Y claro que sí, hablamos de Felipe. Acuérdate que dice la cita bíblica que Felipe fue por medio de un ángel, fue enviado a un camino hacia el sur de Jerusalén a Gaza, y allí se encontró a un etíope que estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías. Y pues el etíope ahí le pregunta: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y ahí es donde entra la misión de Felipe. Muchas veces necesitamos tener humildad para reconocer que alguien más nos enseña. Y esto es válido aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida laboral, en nuestra vida académica, en nuestra vida familiar, muchas veces hasta en cuanto a la relación con los amigos. Siempre es bueno que cuando no podemos solos, es bueno, es válido buscar la ayuda, tener esa humildad en el corazón para pedirle a alguien más que nos oriente, que nos ayude, que nos ilumine. Es válido, es válido. La Sagrada Escritura, descifrado a la luz de la fe y de la revelación, es eso, que sin fe no vamos a lograr comprender el texto. Y muchas veces vamos a necesitar de algo más que solo las ganas de leer. Y más adelante, en la siguiente diapositiva, te voy a explicar un poco acerca de cómo poder lograr la plenitud para leer la Sagrada Escritura. La predicación de la Buena Nueva
debe llevar a la conversión de la que la oye. Y tal como le pasó a este etíope, que cuando ya Felipe se le acercó, le explicó acerca de lo que estaba leyendo, él se convirtió. Tanto así que fue bautizado en ese momento por Felipe, y él creyó en todo lo que Felipe le fue diciendo. Felipe le dice: si crees de todo corazón, es posible. Y él que respondió: creo, afirmo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él, sin dudar, creyó en ese momento en Jesucristo. Tanto así que ordenó que detuvieran el carro para poder ser bautizado por Felipe. Y si te das cuenta, fue a través del sacramento del bautismo que él inició su camino de conversión. El bautismo es la puerta que nos abre hacia los demás sacramentos. Es la puerta a la vida de gracia para alcanzar una auténtica relación con Dios. Pero hay que practicarlo en el día a día. Hay que ponerlo en práctica. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito acerca de la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Es la lectura orante, la lectura divina de la palabra de Dios. Y son 4 pasos fundamentales que debemos considerar para poder sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios. Acuérdense que Dios nos habla a través de su palabra, pero hay que seguir algunos pasos muy concretos para en verdad lograr que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas y nos transforme. Son 4 pasos fundamentales: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Desde luego, antes de hacer la lectura de cualquier pasaje bíblico, es bueno que hagas una pequeña oración invocando al Espíritu Santo. Incluso puedes prender una veladora en tu altar. Puedes prender el cirio pascual que recién fue bendecido hace algunos días. Y entonces, una vez que hayas preparado estos pequeños signos como la veladora, el cirio y una pequeña oración invocando al Espíritu Santo, que puede ser al momento, instantánea, que te salga del corazón, entonces aplicas los siguientes pasos. El primer paso, la lectura, que consiste en leer y releer y releer y releer y releer las veces que sea necesaria el texto, identificando a los personajes y a la acción, preguntándose por el contexto y hacia quién se dirige el texto. Hay que acercarse al texto con sinceridad, sin ponerle palabras que no están y sin proyectar nuestras propias ideas. Es decir, nos vamos a aterrizar a lo que está sucediendo en el texto, lo que está pasando según lo que estamos leyendo. Tratar de adentrarnos en el contexto del momento en el que fue escrita esa palabra. Aquí te puedes hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que dice el texto en su contexto? Es decir, trasládate hacia el momento en el que fue escrito, lo que te dice, lo que se narra. Ese es el primer paso. El segundo paso es la meditación, que consiste en saborear el texto hasta descubrir el mensaje que encierra para nosotros
ahora sí en nuestra propia actualidad. Aquí vas a entablar un diálogo entre lo que Dios nos dice en su palabra y en nuestra vida. En este paso el mensaje debe cobrar actualidad y debe convertirse en un mensaje para ti, para tu familia. Aquí deberás hacer un esfuerzo de reflexión, poner en práctica tu inteligencia. Ahora vas a aterrizar entonces en lo que te está pasando actualmente en tu vida y te puedes preguntar, ¿qué me dice el texto en mi situación de vida actual? Sean problemas, necesidades, búsquedas, esfuerzos, con lo que tú creas que puedes relacionarlo en tu vida actual. Este es el segundo paso. El tercer paso es la oración. La lectura y la meditación del texto nos conducen a la oración. Con ella se inicia la segunda parte del diálogo. Hasta ahora hemos intentado escuchar a Dios que nos habla en su palabra, pero esta escucha nos mueve a dirigirnos a aquel cuya palabra hemos escuchado. Aquí, a modo de súplica, de alabanza, de acción de gracias, la pregunta que puedes y debes hacerte es: ¿qué es lo que el texto me hace decirle a Dios? Ya leíste el contexto, ya descifraste el mensaje que Dios tiene para ti en tu vida actual. Ahora, ¿qué le respondes a Dios de todo lo que has leído? ¿Qué le quieres decir a Dios? Y como último paso tenemos la contemplación, que es la parte final de la Lectio Divina. La atención se concentra en Jesús, el Hijo de Dios, que es un misterio del que hablan todas las páginas de la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Al llegar aquí, ya debes haber conseguido una nueva mirada sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Esta contemplación debe llevarte a un compromiso y a una acción para hacer presente en el mundo el designio salvador. Aquí, a la luz de la palabra, es preguntarte: ¿a qué me comprometo? ¿Qué le quiero ofrecer a Dios? Este es el último paso de la Lectio Divina. Hay una oración que te voy a dejar en la descripción del video, donde la podrás descargar. Y es una oración muy bonita para antes de leer la Biblia. Antes de que inicies con el primer paso, que es la lectura, puedes hacer esta oración. El compromiso o la actividad de esta semana es que practiques la Lectio Divina con tu familia. Al momento de que la estés practicando en alguno de los pasos, tómate una foto y envíasela a tu guía como evidencia. En verdad espero que este taller bíblico te pueda servir para conocer un poco más acerca de la Sagrada Escritura. En el siguiente taller vamos a profundizar un poco más. Por lo tanto, vamos a disponernos para nuestra oración final. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos para hacer tu voluntad de vida plena y de justicia verdadera. Amén. Chicos, gracias por su atención y les deseamos felices Pascuas
de resurrección.